El director ejecutivo obliga a una nueva camarera a arrastrarse como un perro. Al día siguiente, destruye su imperio de $2.000 millones. ¿Qué pasaría si la persona que te sirviera el café mañana por la mañana tuviera el poder de cambiar todo lo que creía saber sobre la justicia? En Mitchell's Fine Dining, el restaurante más exclusivo del centro de Chicago, Isabella Martínez, de 34 años, se ajustó el impecable delantal blanco para lo que creía que sería un turno más. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando una luz dorada sobre los suelos de mármol, que costaban más que las casas de la mayoría. Había aceptado este trabajo hacía 3 semanas, desesperada por pagar los tratamientos médicos de su anciana madre tras perder su puesto en la empresa. Isabella había llevado trajes millonarios a las reuniones de la junta directiva, pero la vida tiene una forma de humillar incluso a los más exitosos. Mientras pulía copas de vino que brillaban como lágrimas de cristal, no tenía ni idea de que en menos de 24 horas estaría sentada frente a periodistas, sosteniendo documentos que derrumbarían uno de los imperios gastronómicos más poderosos de Estados Unidos. A veces, las personas más silenciosas transmiten las verdades más estridentes. ¿Desde dónde nos miras esta noche? La hora del almuerzo en Mitchell siempre era intensa, pero Isabella había encontrado su ritmo en medio del caos. Se movía con gracia entre las mesas, y su cálida sonrisa hacía que incluso los clientes más exigentes se sintieran bienvenidos. El restaurante atraía a la élite de Chicago, políticos, celebridades y magnates que esperaban la perfección en cada comida. Isabella la ofrecía sin quejarse, aprovechando los años de experiencia en atención al cliente que desarrolló en su carrera anterior. La mesa 12 necesitaba su selección de vinos. Llamó a Janet, la jefa de camareros, quien se había convertido en la única amiga de Isabella en el lugar. Y cuidado, esa es la mesa del señor Harrison, Richard Harrison. Incluso su nombre tenía peso en el comedor. A sus 42 años, era dueño de 17 restaurantes de lujo en 3 estados, y sus fríos ojos azules parecían calcular el valor de todos los que lo rodeaban. Isabella había notado cómo los demás empleados se tensaban cada vez que aparecía, y su risa se apagaba a media frase mientras él aparecía como una tormenta invernal. Se acercó a la mesa 12 con confianza, con su bloc de notas listo. «Buenas tardes, señor Harrison. Soy Isabella y le ayudaré con su selección de vinos hoy». Harrison apenas levantó la vista de su teléfono. Su compañero de mesa, un hombre de aspecto nervioso con un traje caro, se removió incómodo. «Todavía no he pedido», dijo Harrison rotundamente. «Y pedí específicamente a Michelle para esta mesa. Michelle llamó diciendo que estaba enferma hoy, señor. Pero con gusto lo haría. ¿Te pedí la historia de tu vida?». La voz de Harrison interrumpió la charla. Otros comensales empezaron a notarlo y sus conversaciones se calmaron. «Llama a Michelle. No me importa si se está muriendo». Isabella mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleró. «Señor, estoy completamente capacitada en nuestra carta de vinos. Llevo trabajando aquí 3 semanas». «¿Y 3 semanas?» Harrison rió, con un sonido como el de un cristal roto. «Llevo 15 años construyendo este imperio. No necesito que un aficionado arruine una comida de negocios que vale más que tu salario anual». El comedor se quedó en silencio. Isabella sintió docenas de miradas sobre ella, algunas compasivas, otras curiosas. Le ardían las mejillas, pero mantuvo la voz firme. «Por supuesto, señor Harrison, déjame llamar al gerente». Al darse la vuelta para irse, la voz de Harrison la siguió. «Y la próxima vez, no me hagas perder el tiempo con tus historias tristes. Esto no es una obra de caridad». En la cocina, las manos de Isabella temblaron ligeramente al encontrar a James, el jefe de piso. Él escuchaba con creciente incomodidad, con la mirada fija en el comedor, donde la risa de Harrison se había reanudado. «Mira, Isabella», dijo James en voz baja. «Sé que no es justo, pero Harrison es dueño del 30% de este restaurante. No podemos permitirnos molestarlo.
Solo intenta no estorbarle hoy. Isabella asintió, comprendiendo la realidad tácita de su posición. Ya se había enfrentado a clientes difíciles antes, pero algo en la crueldad casual de Harrison la hacía sentir diferente, más peligrosa. Mientras observaba por la ventana de la cocina, lo vio gesticulando con desdén, mientras su compañero de almuerzo asentía frenéticamente, claramente intimidado. No sabía que el mal día de Harrison apenas comenzaba, ni que su próximo encuentro con ella cruzaría una línea infranqueable. A veces, las personas más poderosas son las que más lejos llegan. La tarde trajo nuevos desafíos mientras Isabella hacía malabarismos con mesas adicionales para cubrir la ausencia de Michelle. Se movía eficientemente por el comedor, con su sonrisa profesional nunca vacilante. A pesar del incidente anterior, los clientes habituales elogiaron su servicio y ella empezó a sentirse digna de este trabajo que tanto necesitaba. Esa frágil confianza se hizo añicos a las 3:47 de la tarde. Harrison estaba sentado solo en la mesa 8, estudiando los papeles extendidos sobre el mantel blanco. Isabella se acercó con cautela, con una cafetera recién hecha. «¿Quiere que le rellene el vaso, señor Harrison?» Levantó la vista y algo oscuro brilló en sus ojos. ¿Sigue aquí? Sí, señor. Trabajando hasta el cierre de esta noche. Harrison se reclinó en su silla, observándola como un depredador, evaluando a su presa. «Sabe, he estado pensando en nuestra conversación anterior, en sus 3 semanas de experiencia». Isabella apretó la cafetera con más fuerza. «Señor, mi abuela empezó como camarera durante la Gran Depresión. Solía contarme historias sobre cómo ganarse el respeto en este negocio». Su voz tenía un tono nostálgico que, de alguna manera, la ponía aún más nerviosa. Dijo, tenía que demostrar que era digno de servir a gente importante. Otros comensales percibieron la tensión y comenzaron a observar discretamente. Isabella se sintió expuesta bajo la mirada colectiva. «Lo entiendo, señor Harrison. Estoy trabajando duro para... Tú. Señaló un pequeño charco de agua cerca de su mesa, residuo del agua helada de los huéspedes anteriores que el servicio de limpieza no había limpiado. Porque parece que ni siquiera puedes mantener la limpieza básica. A Isabella se le encogió el corazón. El agua no era su responsabilidad, pero sabía que no debía discutir. Limpiaré eso enseguida, señor. Sí, lo hará. La sonrisa de Harrison era fría como la lluvia invernal. Pero quiero ver si realmente entiendes lo que significa servir. Señaló el suelo. Límpialo bien. Baja y demuéstrame que te importa este trabajo. El comedor quedó en completo silencio. Isabella sintió que le ardían las mejillas de humillación al arrodillarse, sacando un paño de su delantal. El suelo de mármol estaba frío contra sus rodillas, y podía sentir docenas de ojos observando cada uno de sus movimientos. Pero Harrison no había terminado. «Baja», ordenó, y su voz resonó por la silenciosa sala. «Arrástrate como si lo sintieras. Demuéstrame que este trabajo te importa». Las manos de Isabella temblaron al ponerse a gatas. La humillación era total. Una mujer de 34 años con una maestría en administración de empresas, arrastrándose por el suelo de un restaurante mientras la élite de Chicago la observaba en un silencio atónito. Frotó el mármol ya limpio, mientras su dignidad se desmoronaba a cada segundo que pasaba. Una anciana en la mesa 6 se levantó bruscamente, tirando la servilleta con disgusto. «Esto es una barbaridad», anunció, pero Harrison simplemente sonrió y dio un sorbo a su espresso. Cuando Isabella finalmente se levantó, con el rostro ardiendo de vergüenza, Harrison asintió con aprobación. «Eso sí que es dedicación. Quizás hagas ejercicio después de todo. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». Mientras Isabella caminaba hacia la cocina con piernas temblorosas, no tenía ni idea de que una bloguera gastronómica en la mesa 14 lo había grabado todo en su teléfono.
ni de que la crueldad de Harrison acababa de sellar su propio destino. El hombre más poderoso de la sala había cometido su mayor error. Isabella apenas llegó al baño de empleados cuando se le saltaron las lágrimas. Cerró la puerta con llave y se deslizó contra la fría pared de azulejos, permitiéndose finalmente quebrarse. La humillación se sentía como un peso físico en el pecho, que le dificultaba la respiración. ¿Cómo había llegado su vida a esto? 6 meses atrás, había estado presentando informes trimestrales a ejecutivos. Ahora, se arrastraba por el suelo del restaurante para el entretenimiento de hombres crueles. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. ¿Qué tal el trabajo hoy, Mia? Sintiéndose mejor con su nuevo trabajo, Isabella miró el mensaje con la vista borrosa. Su madre desconocía las crecientes facturas médicas ni lo desesperada que se había vuelto su situación financiera. Había ocultado la verdad, no queriendo ser una carga para la mujer que lo había sacrificado todo para criarla sola. La quimioterapia estaba funcionando, pero los costos las estaban aplastando a ambas. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Isabella, soy Janet. Isabella abrió la puerta y se encontró con la jefa de camareras sosteniendo una taza de té humeante, con su rostro curtido lleno de compasión. Janet tenía 58 años. Era una abuela que había trabajado en Mitchells durante 12 años. Lo había visto todo. Ven aquí, cariño, dijo Janet, abrazando a Isabella con cariño maternal. Vi lo que pasó ahí fuera. Ese hombre es un monstruo. Necesito este trabajo, susurró Janet e Isabella. Los tratamientos de mi mamá. No puedo permitirme perder otro puesto. La expresión de Janet se endureció. Ningún trabajo vale lo que te hizo. Eso no fue disciplina. Fue pura crueldad. Se sentaron juntas en la sala de descanso, las manos curtidas de Janet sujetando las temblorosas de Isabella. Quiero decirte algo, dijo Janet en voz baja. Harrison cree que es intocable por su dinero. Pero lo he estado vigilando durante años. Tiene secretos ocultos, y algún día lo atraparán. ¿Qué quieres decir? Janet miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. Hay rumores, irregularidades financieras, violaciones del Departamento de Salud que ha encubierto. Miembros del personal que han desaparecido después de hacer demasiadas preguntas. Su voz se redujo a un susurro. Y creo que alguien ha estado reuniendo pruebas. Isabella se secó los ojos. ¿Quién? Rachel Morrison, de la ciudad. Tribune. Ha estado haciendo preguntas sobre las prácticas comerciales de Harrison. Al parecer, lleva meses trabajando en un artículo. Janet apretó las manos de Isabella. ¿Qué? ¿Te pasó algo hoy? Podría ser justo lo que necesita. Como si el destino lo hubiera llamado, el teléfono de Janet vibró con una alerta de noticias. Lo leyó rápidamente y abrió mucho los ojos. Isabella, mira esto. El titular hizo que el corazón de Isabella se le saltara. Una fuente anónima filtra registros financieros del grupo de restaurantes Harrison. Investigación federal pendiente. El rostro de Janet se iluminó con la primera sonrisa genuina que Isabella había visto en todo el día. A veces el universo tiene un sentido del tiempo. Cariño. Ese hombre se cree dueño de esta ciudad, pero el dinero no puede comprarte una conciencia limpia para siempre. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras Isabella leía el artículo, sintió un cambio en su pecho. La humillación seguía ahí, pero se le unía algo más, una chispa de esperanza, y tal vez algo más peligroso. Pensó en la bloguera que había estado grabando en la mesa 14, en la investigación de Rachel Morrison y en cómo el imperio de Harrison podría no ser tan sólido como parecía. Mañana sería un día muy diferente. Isabella llegó a Mitchells a la mañana siguiente y se encontró con el caos. Camionetas de noticias se alineaban en la calle, y los reporteros se apiñaban contra las barreras policiales, mientras los fotógrafos tomaban fotos de la elegante fachada del restaurante.
Su teléfono había estado sonando desde el amanecer. El video de su humillación se había vuelto viral de la noche a la mañana, compartido miles de veces con etiquetas como Justicia para Isabella y La vergüenza de Harrison. Pero esa no era la única tormenta que se avecinaba. Rachel Morrison, del City Tribune, estaba de pie en la acera, micrófono en mano, presentando un reportaje que lo cambiaría todo. Investigadores federales allanaron la sede de Harrison Restaurant Group a las 6 de la mañana de esta mañana, incautando registros financieros de 5 años. Fuentes confirman que esto está relacionado con acusaciones de evasión fiscal, lavado de dinero y violaciones laborales sistemáticas en el imperio de 17 restaurantes de Harrison. Isabella se abrió paso entre la multitud de periodistas, ignorando las cámaras que la enfocaban. Dentro, encontró al personal reunido alrededor del televisor en la sala de descanso, viendo cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Janet levantó la vista con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio. El FBI lo encontró todo, susurró Janet. Registros bancarios, fraude de nóminas, sobornos en inspecciones sanitarias. Esa denuncia anónima del mes pasado lo empezó todo. Y tu video fue la última pieza que necesitaban. El teléfono del restaurante no paraba de sonar. Los clientes cancelaban sus reservas. Los socios corporativos rescindían contratos y 3 de los principales inversores de Harrison ya se habían retirado. Al mediodía, el valor de las acciones del restaurante había caído un 60%. El propio Harrison irrumpió por la entrada del personal a la 1 de la tarde, con su apariencia habitualmente perfecta, despeinada. Sus ojos desorbitados recorrieron la sala, buscando a alguien a quien culpar. Cuando su mirada se posó en Isabella, ella vio a un hombre cuyo mundo se derrumbaba. Tú, gruñó, señalando con un dedo acusador. Tú hiciste esto. Tú llamaste a los periodistas. Isabella se irguió más erguida que en meses. No, señor Harrison. Tú mismo te hiciste esto. Yo te obligué. Sin mí, no serías nada. Solo otro don nadie desempleado buscando migajas. La ironía de sus palabras no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Janet dio un paso al frente con aire protector, pero Isabella alzó una mano con suavidad. Ya no era la mujer asustada de ayer. Tienes razón en una cosa, dijo Isabella con calma. Ayer gateaba. Pero ¿sabes qué? A veces hay que tocar el suelo antes de recordar cómo ponerse de pie. Harrison se abalanzó, pero 2 agentes del FBI eligieron ese momento para entrar en el restaurante. Richard Harrison está arrestado por evasión de impuestos federales, lavado de dinero y violación de las normas laborales. Mientras le leían sus derechos, los ojos de Harrison se cruzaron con los de Isabella por última vez. El hombre que la había obligado a gatear se lo llevaban esposado, mientras su imperio se derrumbaba tras él. Los demás miembros del personal comenzaron a aplaudir suavemente al principio, luego con creciente entusiasmo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. Más tarde. Esa tarde, Isabella recibió una llamada que cambiaría su vida de nuevo, pero esta vez para mejor. Un bufete de abogados que representaba a las víctimas de las violaciones laborales de Harrison quería contratarla como consultora para ayudar a otros trabajadores que habían sufrido un trato similar. Su título en negocios y su experiencia de primera mano la convertían en la persona ideal para ayudar a otros a encontrar justicia. A veces, los momentos más difíciles de nuestras vidas se convierten en la base de nuestros mayores triunfos. 3 meses después, Isabella se encontraba en el vestíbulo de Morrison & Associates, el bufete de abogados que la había contratado para dirigir su nueva división de derechos laborales. Los suelos de mármol bajo sus pies eran tan elegantes como los de Mitchells, pero caminaba con la cabeza bien alta. Sus trajes de negocios habían regresado a su armario, pero lo más importante, su dignidad había sido restaurada. El grupo de restaurantes Harrison se había derrumbado por completo. Las investigaciones federales revelaron una red de corrupción. Un caso que abarcó 15 años, horas extras no pagadas,
propinas robadas, empleados intimidados y millones en fraude fiscal. El propio Harrison recibió una sentencia de 7 años de prisión y sus bienes personales fueron liquidados para compensar a los 847 trabajadores víctimas de sus prácticas. El caso de Isabella se convirtió en el eje central de una conversación nacional sobre el lugar de trabajo, la dignidad y el abuso de poder. Declaró ante el Congreso sobre la reforma laboral, apareció en programas de noticias y ayudó a redactar leyes que protegían a los trabajadores del sector servicios de la humillación y la explotación. Pero quizás su mayor victoria fue más pequeña y personal. Los tratamientos médicos de su madre ahora estaban totalmente cubiertos por el excelente seguro de su nuevo trabajo. Se mudaron a un apartamento soleado con jardín donde su madre podía cuidar las rosas que siempre había amado. En las tranquilas mañanas de domingo, se sentaban juntas a tomar café, viendo cómo el amanecer teñía el cielo de esperanza. «Estoy orgullosa de ti, mija», le había dicho su madre el fin de semana anterior, cogiendo la mano de Isabella. «No por tu éxito, sino porque nunca dejaste que ese hombre te quebrara el ánimo. Convertiste tu dolor en propósito». El restaurante donde Isabella se había arrastrado era ahora un centro comunitario adquirido por una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a trabajadores desempleados a encontrar nuevas carreras. Janet trabajaba allí a tiempo parcial, enseñando hostelería a personas que empezaban de cero, tal como Isabella tuvo que hacer en su día. Se habían mantenido en contacto, su amistad se forjó en ese momento en que la amabilidad era lo más importante. Isabella a menudo pensaba en aquella terrible tarde en la que se arrodilló sobre el frío mármol mientras hombres crueles la observaban. Había aprendido que la dignidad no es algo que otros puedan arrebatarte. Es algo que eliges conservar, incluso cuando el mundo intenta arrebatártelo. Su arrastrarse se había convertido en su ascenso. Su humillación se transformó en empoderamiento para innumerables personas. La semana pasada, recibió una carta de una joven camarera de Seattle que había visto su historia. La mujer había estado sufriendo abusos similares por parte de su gerente, pero se armó de valor para denunciarlo después de ver la entrevista de Isabella. «Me demostraste que nadie tiene derecho a menospreciarnos», decía la carta. «Gracias por enseñarme a levantarme». Estas cartas llegaban semanalmente de trabajadores de todo el país que habían encontrado su voz gracias al ejemplo de Isabella. Cada una le recordaba que a veces nuestros momentos más oscuros se convierten en faros de luz para otros que navegan por sus propias tormentas. De pie en su oficina, Isabella contemplaba la ciudad donde su camino había dado un giro inesperado. Tenía una pequeña foto enmarcada en su escritorio, no de su éxito, sino de ese centro comunitario que una vez fue de Michei. Le recordaba a diario que incluso los imperios más poderosos, construidos sobre la crueldad, eventualmente se derrumbarán, mientras que la bondad y la justicia tienen cimientos que perduran para siempre. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. A veces, las personas que intentan hacernos arrastrar son las que terminan enseñándonos a elevarnos. Gracias por acompañarnos en el viaje de Isabella hoy.